En el capítulo pasado ya hablamos un poco sobre qué era JSX, cómo lo podíamos utilizar y cómo nos va a facilitar mucho la vida a la hora de estar trabajando con React. Pero todavía hay más cosas de las cuales le podemos sacar provecho y una de ellas son los condicionales. Entonces te voy a poner aquí un ejemplo y es que vamos a hacer algo, vamos a simular como que tenemos un sistema para que los usuarios inicien sesión. Si el usuario inicia sesión queremos mostrarle esta información, pero si no inicia sesión no queremos mostrarle esta información. Obviamente queremos mostrarle otro mensaje como por ejemplo no has iniciado sesión. Entonces lo que voy a hacer es que lo voy a simular un poquito de forma sencilla. Ya más adelante vamos a hacer un sistema completo donde los usuarios en verdad van a poder registrarse e iniciar sesión. Pero de momento lo que voy a hacer es simplemente crear una variable que se llame sesión y le vamos a decir que sea igual a true si el usuario ya inició o false si no ha iniciado, ¿vale? Entonces muy sencillo. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues como ya te mencioné, si esta variable es verdadera, queremos mostrar este contenido. De otra forma, queremos mostrar otro contenido. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues hay varias formas de hacerla. Una de ellas es mediante alguna función. Por ejemplo, voy a hacer aquí una función. Esta es una función de tipo flecha, por lo tanto le voy a poner verificar sesión y se escribe de esta forma las funciones de tipo flecha. Es básicamente una función, aquí tenemos el nombre, aquí van los parámetros y aquí por supuesto va el código que queremos ejecutar. En verificar sesión queremos comprobar la sesión del usuario, así que le vamos a poner sesión y simplemente le vamos a preguntar aquí con un condicional si la variable existe, si hay una sesión y es igual a verdadero. Entonces, si hay una sesión, queremos devolver algo. Entonces, lo que voy a hacer es que quiero devolver JSX. JSX recuerda que era esta constante. Entonces, en caso de que tengamos una sesión iniciada, queremos devolver este código. De otra forma, vamos a devolver, pues vamos a ponerle simplemente un H1 que diga no has iniciado sesión, por ejemplo. Perfecto, ya tenemos nuestra función, pero de momento si voy a mi navegador y actualizo pues no está pasando nada, porque tenemos la función que comprueba pero no la estamos ejecutando en ningún momento. Entonces yo lo que voy a hacer es que aquí en vez de directamente retornar el JSX que teníamos aquí, le voy a decir quiero que aquí mismo me ejecutes la función verificar sesión. Le tenemos que pasar como argumento una sesión, que en este caso aquí ya la teníamos. Así que le ponemos nuestra variable de sesión y entonces ahora sí nuestro código ya se va a ejecutar. Entonces si voy a mi página, si guardo y actualizo, como puedes ver, ahorita mismo tengo la información porque aquí tenemos el valor verdadero. Pero si lo cambio a false, si yo guardo, presiono control S para guardar y aquí actualizo, como puedes ver me aparece que no he iniciado sesión. Entonces esta es una forma muy interesante de trabajar con condicionales y JSX. Pero muy importante, estamos trabajando con condicionales y JSX de forma separada, pero podemos trabajarlo de forma junta. Y por cierto, aquí a lo mejor te confundiste un poquito, voy a hacer un pequeño repaso brevemente por si no entendiste qué hice. Primero que nada hice una función que se llama verificar sesión. Esta función la estoy llamando aquí. Y por lo tanto, esta función me tiene que devolver código JSX que yo voy a insertar dentro de lo que era este elemento de root. Entonces, la función tiene que devolver algún código JSX. Entonces, en este caso, estoy comprobando si la sesión es verdadera, queremos devolver JSX que era este código. De otra forma, queremos devolver simplemente un H1. Entonces así es como funciona, pero como ya te mencioné estamos trabajando pues de forma un poquito separada. Esta es una forma de hacerlo, pero hay otra forma que a mí me parece un poco más sencilla y que vas a ver mucho cuando trabajemos con React. Entonces estas líneas de código las voy a comentar y lo que voy a hacer es que la voy a duplicar y aquí vamos a volver a lo que teníamos anteriormente de JSX. Perfecto. Pues aquí teníamos este código. Dentro de este código nosotros podemos hacer condicionales. ¿Cómo lo hacemos? Pues simplemente tendríamos que ejecutar dentro, por cierto, de nuestro código, de nuestros fragmentos. Vamos a agregar llaves y recuerda que aquí podíamos ejecutar código JavaScript. Por lo tanto, podemos hacer condicionales aquí. Tú podrías pensar que, podemos hacer un condicional de esta forma, pero los condicionales aquí no funcionarían porque tenemos llaves y, hay algunos problemas.
Entonces sí que podemos agregar un condicional para preguntar, pero no de esta forma. Para hacerlo, lo que tenemos que hacer es simplemente decirle, queremos comprobar si sesión es igual a verdadero, y vamos a utilizar algo que se llama operador ternario, que básicamente es un condicional que abarca una línea de código. Entonces preguntamos si sesión tiene el valor verdadero, entonces, esto lo hacemos con el símbolo de cierre de interrogación, entonces quiero que aquí, por ejemplo, me devuelva un H1, bueno, vamos a ponerle un párrafo, por ejemplo, de esta forma, que diga, has iniciado sesión, y aquí le voy a poner mayúsculas, ahí está. Y le tenemos que poner un else, el else lo ponemos poniendo 2 puntos y vamos a copiar este párrafo. Lo voy a pegar y solamente que le voy a poner no has iniciado sesión. Y entonces ya tenemos un condicional, como puedes ver, abarca una línea de código y funciona correctamente. Te lo voy a demostrar. Si voy a mi página y actualizo, me dice no has iniciado sesión, porque este valor es false. Pero si lo cambio a verdadero, si aquí guardo y actualizo, me dice has iniciado sesión. Perfecto, así funcionan los condicionales. Pero esto es algo muy interesante. Le estamos preguntando si sesión es verdadero, entonces quiero que me devuelvas este código JSX. De otra forma, quiero que me devuelvas este otro código JSX. Y aquí viene lo interesante. Estoy mencionando código JSX. Entonces, por lo tanto, yo aquí podría seleccionar estos elementos y cortarlos, y esto lo puedo agregar en varias líneas de código. Por cierto, mira, yo aquí puedo dar un enter, después de aquí doy un enter, aquí también, y de esta forma ya lo tengo en varias líneas de código para que sea más fácil. Entonces, en caso de que inicie sesión, quiero poner estas 2 líneas de código. Pero ¿qué pasa? Me está diciendo otra vez que estoy rompiendo mi regla de JSX de que no puedo poner 2 elementos de esta forma. Así que tengo que encerrarlos dentro de alguna etiqueta. Entonces lo puedo agregar dentro de un div, por ejemplo. Así que simplemente los pongo y ahora sí ya funcionaría. Y entonces esta es la forma que vas a ver mucho, vas a ver cómo funciona bastante, porque estamos preguntando si la sesión es verdadera, entonces quiero que me ejecutes o más bien me devuelvas este código JSX. De otra forma me devuelves este otro. Entonces voy a guardar, actualizo en mi página, ahí está, me muestra este código, pero si aquí le cambiamos a false, si guardo y actualizo, me dice que no he iniciado sesión. Así es como funciona. La verdad es que a mí me parece mucho mejor esta forma de trabajar que hacerlo de esta otra forma mediante funciones. Pero bueno, tú ya verás cómo lo haces. La mayoría del tiempo lo vas a ver así. Pero lo que quiero que veas es cómo estamos trabajando dentro de JSX con una expresión aquí. Y bueno, ya para terminar quiero mostrarte otra cosa más que nosotros tenemos con JSX, que es un poco similar a lo que sería la condicional. Entonces aquí tenía el nombre, tengo un color, tengo una sesión. Vamos a agregar ahora, por ejemplo, un país. Entonces vamos a decirle que mi país, bueno, pues yo soy de México, así que lo voy a poner. Entonces yo aquí quiero ponerle un párrafo que diga mi país, que tengas buen día, y vamos a ponerle pues otro párrafo que diga tu país, o vamos a ponerle tú eres de, y vamos a ponerle pues obviamente nuestro país de esta forma. Entonces yo aquí sí guardo, voy a mi página y actualizo. Bueno, me dice que no he iniciado sesión, vamos a cambiar esto a verdadero. Si guardo, si voy a mi página y actualizo, pues aquí me dice tú eres de México. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, el usuario no pone ningún país? Supongamos que lo deja vacío. Supongamos que simplemente lo deja vacío, o este valor es undefined. Si yo aquí actualizo, como puedes ver, me dice tú eres de, y no me está mostrando nada. Entonces yo quiero comprobar si el país tiene un valor. Yo podría hacer un condicional como yo te lo enseñé, o podemos hacer algo muy interesante. Y es que podemos encerrar toda nuestra etiqueta de párrafo, toda la encerramos dentro de llaves, y vamos a preguntar aquí si existe un país. Aquí le voy a poner lo que sería nuestro símbolo de ampersand 2 veces. Yo aquí de esta forma le estoy diciendo si existe un país, quiero que entonces me muestres esta etiqueta. De otra forma no me vas a mostrar nada. Así es como funciona, y esta es una estructura que también se utiliza mucho. Así que ahorita mismo país es undefined. Si yo guardo y actualizo, ya no me aparece siquiera el párrafo. Pero si aquí en país ya le pongo algo, por ejemplo España, si guardo
y actualizo, ahora sí ya me va a aparecer el párrafo de tú eres de España. Entonces esto se utiliza mucho. Al inicio a lo mejor ahora puedes estar pensando que no se usa, pero sí. Te lo repito una vez más, si existe un país, si tenemos algún valor, entonces nos va a mostrar el párrafo. Pero si no hay ningún país, entonces este párrafo no lo va a mostrar y no va a mostrar absolutamente nada. ¿Por qué es esto? Bueno, porque nosotros aquí, si tenemos un defined, esto, si lo tenemos así, no va a mostrar absolutamente nada. Entonces, como aquí lo teníamos vacío en undefined, o lo mismo, si tú tienes null, bueno, pues no va a funcionar. Entonces, si guardo y actualizo, como tengo null, no muestra nada. Y bueno, pues simplemente quería mostrarte este tema de las condicionales. La verdad es que es muy sencillo. Al inicio puede parecer un poco complicado esta estructura, pero vas a ver cómo con el tiempo te va a gustar un montón porque te permite hacer cosas que con JavaScript anteriormente no podíamos hacer. Y bueno, te permite hacer aplicaciones muy dinámicas. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo donde vamos a ver el último tema de JSX, que son los arreglos.